¿Por qué Ghana y Burkina Faso optaron por eliminar las tarifas de roaming justo cuando la región parecía cerrarse sobre sí misma? En medio del auge de la vigilancia y el despliegue de tropas extranjeras, con vehículos blindados recorriendo las fronteras y drones zumbando en lo alto, dos países africanos sorprendieron al mundo. En vez de aislarse, decidieron derribar una barrera más. Este acuerdo no es solo un ajuste técnico ni una simple concesión económica. Firmado en el límite mismo que otros buscan sellar, bajo la presión constante de amenazas y potencias externas, el pacto entre Ghana y Burkina Faso desafía la lógica de la crisis. No levantaron muros, los desmantelaron. La pregunta inevitable: ¿abrir canales de comunicación en este contexto es una debilidad o la jugada más audaz de resistencia? Mientras otros apuestan por el cierre y la sospecha, Accra y Ouagadougou eligen la unidad. En tiempos donde el miedo dicta la regla, ellos recuerdan que el poder real puede estar en la capacidad de mantener vivas las voces y los lazos, incluso cuando todo conspira para silenciarlos. Ignorar el peso de esta decisión sería no comprender cómo, en pleno siglo XXI, la soberanía africana se decide en detalles tan sutiles como una llamada telefónica. Perder de vista este hecho es arriesgar la autonomía, la prosperidad y la libertad de acción de pueblos enteros. Para entender por qué este pacto desafía las expectativas globales, hay que mirar atrás, a la historia de la frontera entre Ghana y Burkina Faso, y a los ecos de independencia que aún resuenan en sus caminos. Las raíces de este acuerdo se hunden en décadas de historia compartida y conflicto. Solo así se comprende el verdadero alcance de romper una frontera invisible. Esta frontera no es simplemente una línea en el mapa, es una herida abierta por siglos de historia, un antiguo mercado de sueños y un campo de batalla donde la identidad y la soberanía se disputan cada centímetro. Para entender el peso del acuerdo actual entre Ghana y Burkina Faso, hay que viajar atrás en el tiempo, mucho antes de que las fronteras existieran en papel. Durante incontables generaciones, este límite era solo una idea difusa. Caravanas, comerciantes y familias lo cruzaban libremente, tejiendo una red vibrante de culturas, productos y relatos. El oro, el grano y la sal fluían por rutas invisibles, convirtiendo la región en un mosaico de oportunidades, no en un muro de separación. Imaginemos, por ejemplo, a un comerciante Akan en el siglo XVII, transportando sal desde el norte hacia los mercados del sur, atravesando lo que hoy llamamos fronteras sin obstáculos ni controles. Sus historias, cargadas de anécdotas y sabiduría, cruzaban también con él y se convertían en patrimonio compartido por decenas de aldeas. A su paso, la frontera era un puente, nunca un muro. Todo cambió con la llegada de las potencias coloniales. Ellos trazaron con regla y compás una división rígida sobre tierras flexibles. De golpe, vecinos se convirtieron en extraños y hermanos en extranjeros. La frontera, impuesta desde lejos, se volvió símbolo de separación, desconfianza y, demasiadas veces, conflicto. Incluso tras la independencia, el peso de esa línea seguía ahí, marcando cada paso y recordando las cicatrices de un pasado impuesto. Aquí podemos trazar un paralelismo con la división de la India y Pakistán en el siglo XX, cuando las fronteras artificiales impuestas por potencias externas generaron décadas de conflicto y dolor. En África Occidental, la historia no fue distinta. Las fronteras coloniales separaron etnias, familias y culturas, sembrando la desconfianza y la fragmentación que aún perdura. Sin embargo, las comunidades a ambos lados de la frontera nunca aceptaron del todo esa separación. Los lazos familiares, comerciales y culturales resistieron. Los mercados siguieron latiendo. Las historias cruzaron la línea y la frontera, aunque herida, nunca fue una muralla completa. Tras la independencia, la cooperación sobrevivió, frágil pero persistente, a los vaivenes políticos y a las nuevas amenazas externas. En los años posteriores a la independencia, los gobiernos de Ghana y Burkina Faso promovieron ferias transfronterizas y encuentros culturales para mantener vivos estos lazos. Un ejemplo concreto es el Festival de Cultura Fronteriza,
que durante la década de los 80 reunía a miles de personas en las ciudades limítrofes, celebrando danzas, gastronomía y tradiciones ancestrales compartidas. Pero en la última década, la región ha cambiado de rostro y de ritmo. El avance de grupos extremistas, la expansión de redes criminales y el retiro de actores extranjeros han convertido el corredor Ghana-Burkina en un tablero de alto riesgo. Las rutas tradicionales ahora son territorio de peligro, y la vigilancia internacional ha elevado la tensión. Ghana, con su estabilidad democrática y sus alianzas globales, mide cada paso con cautela. Burkina Faso, bajo la doctrina de soberanía de Ibrahim Traoré, enfrenta una urgencia aún mayor: defender su dignidad y seguridad sin someterse a fuerzas externas. Hoy, cualquier decisión sobre esta frontera es seguida de cerca por el mundo. Olvidar su historia sería un error costoso. Cada acuerdo, incluso el más técnico, se convierte en un mensaje político sobre cómo enfrentar el futuro. Levantando muros o construyendo puentes. Conocer el origen de esta frontera es clave para entender lo que está verdaderamente en juego. Porque perder la memoria histórica es arriesgar la unidad y subestimar el valor de la autonomía frente a nuevas amenazas. Pero, ¿cómo puede un simple acuerdo sobre tarifas de roaming alterar el equilibrio de poder en una región donde la comunicación es un arma y cada gesto cuenta? En la siguiente escena, veremos cómo la eliminación de tarifas de roaming revela mucho más que una cuestión económica. Es una jugada política en el gran tablero africano. ¿Qué significa realmente para los habitantes y para los intereses en juego? Mientras se despliegan radares y patrullas, dos países optan por el diálogo. Ghana y Burkina Faso rechazan el silencio. En los últimos meses, su frontera ha mutado drásticamente. Donde antes había mercados apacibles y controles sencillos, hoy circulan vehículos militares de Estados Unidos y drones de vigilancia cruzan el cielo sin descanso. Desde la expulsión de tropas extranjeras en Níger, Ghana se ha vuelto el nuevo eje estratégico para el despliegue internacional en África Occidental. La frontera, antes espacio de convivencia, ahora es territorio de sospecha. Los sistemas de rastreo pueden seguir movimientos a decenas de kilómetros, incluso dentro del corazón de Burkina Faso. Las viejas rutas de comercio y encuentro se ven tensas, vigiladas y marcadas por la desconfianza. En este clima, el acuerdo de roaming firmado entre ambos países destaca como un acto de valentía. No es casualidad que surja justo cuando aumentan los rumores de nuevas alianzas militares y crece la presión extranjera. Para el gobierno burkinés de Ibrahim Traoré, la soberanía no es solo un lema, es la brújula de cada decisión. Liberar millones de teléfonos del roaming no es solo una mejora técnica, es afirmar la capacidad de elegir, es combatir la fragmentación que otros intentan imponer. Ghana enfrenta su propio dilema. Debe mantener sus pactos militares con aliados externos, pero entiende que la verdadera estabilidad se juega en el norte, en la frontera con Burkina Faso. Sabe que confiar únicamente en fuerzas ajenas sería un error. Por eso, prioriza la comunicación y la unidad regional sobre la dependencia de modelos de seguridad importados. La historia está llena de ejemplos donde la comunicación abierta fue clave para la resistencia y la autonomía. En la Segunda Guerra Mundial, la radio clandestina fue esencial para la resistencia francesa. En el caso de Ghana y Burkina Faso, eliminar el roaming significa que los comerciantes, agricultores y jóvenes pueden comunicarse sin temor a los altos costos, fomentando la colaboración y la alerta temprana ante amenazas. Ambos países ven con claridad los riesgos. Militarizar la frontera puede atar sus manos, pero ceder a las presiones externas significaría perder el control sobre sus propias alianzas y estrategias. No se trata solo de proteger llamadas, es proteger la capacidad de decidir juntos su futuro, de preservar una voz propia en medio del ruido global. Si la vigilancia y la fragmentación avanzan, las pérdidas irán más allá de lo técnico. Se silenciaría la economía transfronteriza, se apagaría la posibilidad de cooperación real, se perdería la narrativa propia. Por eso, eliminar el roaming
es hoy un acto de resistencia política. Aún rodeados de radares ajenos, los pueblos de África Occidental demuestran que pueden escribir una historia distinta, hecha de comunicación, autonomía y unidad. Imaginemos a una familia que vive en la frontera. Antes, cada llamada a un pariente al otro lado representaba un gasto prohibitivo. Ahora, pueden mantener lazos constantes, coordinar actividades comerciales y estar alertas ante peligros, como la presencia de grupos armados. Este acceso inmediato a la información puede salvar vidas y fortalecer la cohesión social. En medio de la tormenta de intereses internacionales, una pregunta resuena. ¿Será suficiente esta apuesta local para transformar el destino de toda la región? La tensión en la frontera no es solo militar, también se libra en el terreno de la información y la confianza. El siguiente paso podría redefinir cómo se relacionan estos países en medio de presiones crecientes. Lo que hoy se percibe como un gesto sencillo, mañana podría germinar como la raíz de una nueva arquitectura regional o anunciar el inicio de fracturas inéditas. El pacto entre Burkina Faso y Ghana transforma una frontera que antes dividía en una franja de cooperación. Donde la línea era muro, ahora se perfila como puente, un canal para recomponer lazos sociales y económicos que nunca debieron romperse. La conectividad que inaugura este acuerdo va más allá de facilitar llamadas y mensajes. Puede sembrar confianza donde antes reinaba sospecha y fortalecer la resistencia de las comunidades ante redes criminales y extremistas. Compartir información y experiencias blinda a la población contra quienes buscan dominar mediante el aislamiento y el miedo. Un ejemplo concreto de cómo la conectividad puede cambiar realidades lo vemos en la experiencia de la Unión Europea. La eliminación de las tarifas de roaming entre países miembros no solo facilitó el turismo y los negocios, sino que también ayudó a construir un sentido de comunidad y solidaridad supranacional. Ghana y Burkina Faso, al adoptar una medida similar, siembran la semilla de una integración regional que podría replicarse en todo el continente. Sin embargo, el pacto no solo despierta esperanza entre sus protagonistas. Toda África Occidental observa con atención. Si esta alianza logra consolidarse, podría convertirse en modelo, demostrando que es posible equilibrar influencias externas con estrategias propias, diseñadas según prioridades locales. Pero la incertidumbre persiste. Circulan rumores de acuerdos militares más profundos, algunos impulsados desde el extranjero. En vez de sellar la unidad, estas alianzas podrían ahondar la fragmentación y abrir nuevas fisuras en el ya delicado equilibrio regional. La política de Ibrahim Traoré enfrenta su desafío más arduo. Con la vigilancia internacional en aumento y las presiones foráneas intensificándose, mantener la autonomía será una batalla diaria. Cada alianza, cada concesión y cada respuesta pueden definir no solo el destino de Burkina Faso, sino el de toda la región. En el fondo, lo que se juega es la autonomía real del Sahel y de África Occidental. La posibilidad de construir paz y prosperidad en sus propios términos, sin imposiciones externas, depende de la solidez de estos acuerdos y de la capacidad de los pueblos para defenderlos frente a cualquier tempestad. Ante estos retos, surge una pregunta inevitable. ¿Qué aprendizajes y decisiones concretas pueden tomar los pueblos y sus líderes en este punto crítico? La respuesta a esa pregunta puede marcar el rumbo de generaciones enteras. Lo que decidan hoy resonará mañana en toda la región. El futuro no se construye solo en los despachos ni en las cumbres internacionales. Nace en la vida diaria y en la vigilancia constante de la ciudadanía. El reciente pacto para eliminar el roaming entre Burkina Faso y Ghana trasciende lo técnico. Es una declaración de que la conectividad puede ser un escudo de resiliencia, no solo un canal vulnerable. En una región donde la injerencia extranjera y la competencia global acechan, cada llamada, cada mensaje, se transforma en un acto de soberanía. Cuando los gobiernos anteponen las necesidades reales de su gente, como facilitar la comunicación cotidiana, siembran confianza social y refuerzan el sentido de pertenencia. No se trata únicamente de tarifas telefónicas.
es la prueba de que la unidad puede superar cualquier frontera heredada o impuesta desde fuera. Pero ningún acuerdo es invulnerable por sí mismo. La vigilancia y la exigencia ciudadana resultan indispensables para que logros como este no sean capturados ni distorsionados por intereses ajenos. Cada generación hereda la responsabilidad de mantener viva la decisión de forjar su propio destino, sosteniendo la llama de la soberanía y la unidad. Si falta presión social, incluso los avances más históricos pueden ser revertidos o convertidos en promesas huecas, presas de la burocracia o de juegos de poder externos. Lo que hoy parece progreso, mañana puede ser solo un recuerdo diluido si no hay participación activa. Aquí radica el punto central. Tu papel es crucial. Tu voz, tu vigilancia y tus acciones diarias también tejen este nuevo capítulo en la historia africana. Pero, ¿qué implica en la práctica este cambio? ¿Qué riesgos y nuevas oportunidades surgen de una África más conectada? La unidad no es un regalo, es una conquista diaria que debemos reclamar y proteger, incluso cuando las victorias parezcan pequeñas. Celebrar acuerdos como el de Burkina Faso y Ghana no basta si esperamos que transformen la realidad por sí solos. Cada nueva línea de comunicación sin barreras es una victoria, pero también una carga. La autonomía auténtica se defiende paso a paso, con atención y compromiso constantes. Para ilustrar la importancia de la participación activa, pensemos en la primavera árabe. Aunque diferentes en contexto, estos movimientos demostraron que la conectividad, en aquel caso, el acceso a redes sociales y teléfonos móviles, permitió a millones de personas coordinarse, denunciar abusos y desafiar regímenes opresivos. Sin embargo, donde la sociedad civil no mantuvo la presión, los avances se revirtieron y la represión volvió a imponerse. Este paralelismo nos recuerda que la vigilancia ciudadana es vital para consolidar cambios reales. La indiferencia de hoy se convierte en la sumisión de mañana. Si ignoramos iniciativas valientes como esta, le cedemos el paso a la vigilancia externa y a la rivalidad de potencias que buscan controlar nuestra región. Eliminar las tarifas de roaming no es solo un avance técnico, es un acto de resistencia. Convertimos la conectividad, antes vulnerabilidad, en escudo. Es la prueba de que África puede y debe decidir su propio destino, aun cuando la presión exterior quiera sofocarlo. Este paso es más que una decisión política. Es una llamada a la sociedad civil, a las juventudes, a las comunidades y líderes, para que sean guardianes atentos. La historia enseña que cuando la soberanía se pierde, recuperarla puede costar generaciones enteras. No cometamos el error de ceder terreno por comodidad o apatía. Cada llamada sin fronteras representa un avance hacia la independencia real, pero ese avance solo persiste si lo defendemos con vigilancia y participación activa. Hoy, la unidad de la región está en juego. No es un eslogan vacío, sino una tarea cotidiana. Exigir transparencia, voz en las decisiones y bloquear el ruido de intereses foráneos es responsabilidad de cada uno de nosotros. Si queremos que acuerdos como el de Burkina Faso y Ghana sean el inicio de un ciclo de soberanía y cooperación africana, debemos evitar la pasividad. Defender la autonomía comienza en los pequeños actos: informarse, cuestionar, dialogar y rechazar las cadenas que otros buscan imponer. El futuro de la región se decide en cada gesto de conciencia y en cada red de apoyo que construyamos. Esa es la lección esencial. La unidad se construye, se protege y se renueva todos los días. Para lograrlo, proponemos algunos pasos prácticos. Primero, fomentar la educación cívica sobre los derechos digitales y la soberanía tecnológica. Organizar talleres en escuelas y comunidades, donde se explique la importancia de la conectividad segura y la protección de datos personales, puede empoderar a jóvenes y adultos por igual. Ejemplo: en países como Estonia, la alfabetización digital ha sido fundamental para fortalecer la resiliencia nacional frente a amenazas externas. Segundo, crear foros de diálogo transfronterizo, donde ciudadanos de Ghana y Burkina Faso puedan intercambiar experiencias, retos y soluciones,
Estos espacios podrían ser presenciales o virtuales, aprovechando la eliminación del roaming para realizar conferencias en línea, grupos de WhatsApp comunitarios o radios locales conectadas. Así, se construye una red de apoyo mutuo capaz de responder rápidamente ante crisis. Tercero, exigir a los gobiernos transparencia en la gestión de acuerdos de conectividad y seguridad. Esto puede hacerse mediante la formación de observatorios ciudadanos que monitoreen la implementación del pacto y alerten sobre posibles abusos o intentos de manipulación por parte de actores externos. La rendición de cuentas es clave para evitar que el acuerdo sea solo simbólico. Cuarto, promover iniciativas económicas conjuntas, como mercados transfronterizos, cooperativas agrícolas o proyectos de turismo cultural. La eliminación del roaming facilita la coordinación y reduce los costos de operación, permitiendo que pequeñas empresas y productores amplíen su alcance y mejoren su competitividad. Un ejemplo reciente es el mercado binacional de Shinkansen, donde comerciantes de ambos países han visto crecer sus negocios gracias a la comunicación fluida. Quinto, fortalecer la cobertura mediática independiente sobre la frontera y sus desafíos. Incentivar a periodistas locales a investigar, documentar y difundir historias de éxito y de alerta contribuye a una ciudadanía más informada y capaz de tomar decisiones fundamentadas. En Sudáfrica, la labor de medios comunitarios ha sido crucial para la defensa de los derechos sociales y políticos. Finalmente, inspirarse en modelos exitosos de integración regional. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO, ha impulsado con altibajos la libre circulación de personas y bienes. Ahora, con la eliminación del roaming, Ghana y Burkina Faso pueden liderar una nueva ola de integración, demostrando que la cooperación voluntaria y la soberanía compartida son posibles incluso en tiempos de crisis. En conclusión, el acuerdo para eliminar las tarifas de roaming marca un hito en la historia moderna de África Occidental. Es una victoria que trasciende lo técnico, una apuesta por la unidad en medio de la adversidad y una invitación a que cada ciudadano asuma su rol en la defensa de la autonomía y la integración regional. Mantener viva esta llama dependerá de nuestra capacidad colectiva para aprender del pasado, actuar en el presente y soñar con un futuro donde la voz de África se escuche fuerte y clara, sin interferencias ni barreras. Porque al final, la soberanía se construye y se defiende todos los días, llamada a llamada, paso a paso, generación tras generación.